Buen día, amados hermanos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartiendo un devocional más de esta serie llamada Conocer a Dios. El día de hoy, mi hermano, estaremos hablando acerca de los atributos de Dios, pero ya hemos hablado acerca de ellos, de los atributos comunicables y los incomunicables, y hoy ya no vamos a redundar en saber qué son los atributos o cuáles compartimos con Dios, no, sino que ahora vamos a ver un paso más allá y hablaremos de qué impacto práctico tienen esos atributos en nuestra vida diaria. Como veíamos el día de ayer, nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Ahora, mi hermano, eso vemos que conlleva una gran responsabilidad y somos llamados a pensar, a decidir y a actuar como nuestro Dios, a ser fieles representantes de Él y darle toda la gloria y toda la honra. Ahora, mi hermano, para iniciar, aunque nosotros sabemos que la Biblia, cuando leemos de la Biblia, vemos cómo Dios se ha revelado a nosotros mediante las Escrituras y encontramos lo que hemos a lo largo de la historia se ha decidido llamar como los atributos de Dios. Pero sabe, la Biblia no nos da una lista numerada de los atributos, ni las secciones de cuáles son los comunicables y los incomunicables, no, sino todo lo contrario. Y sabe, a raíz de varios años de estudio, de oración y meditación en la palabra de Dios, distintos teólogos, estudiosos, siervos de Dios han notado que Dios nos hizo parecidos a Él, a imagen y a semejanza suya, pero también nos hizo parecidos a Él en tres áreas principales. Y estas tres áreas principales definen nuestra humanidad. Ahora, según todo lo que hemos visto en estos devocionales y principalmente el día de ayer, nosotros somos llamados a reflejar, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y Él nos ha hecho parecidos a Él en tres áreas principales. La primera de esas tres áreas, mi hermano, es que ha compartido Dios con nosotros atributos intelectuales. Ahora, ¿a qué me refiero con esto, mi hermano? Bueno, Dios posee sabiduría, Él tiene una sabiduría y un conocimiento infinitos, ¿no? Pero Él en su amor y misericordia nos ha dado la capacidad de razonar y de aprender también para que podamos, como dice la Escritura, pensar sus pensamientos. Ahora, esta es la primera área, los atributos intelectuales. La segunda área, mi hermano, son los atributos volitivos o de voluntad. Estos, como su nombre lo dice, tienen que ver con la voluntad y el poder de Dios. Dios, mi hermano, es soberano y tiene el control total de toda la historia. Y a nosotros nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, como lo veíamos el día de ayer. Decisiones reales que afectan la historia. No se va a modificar o a cambiar el plan que Dios ya diseñó desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, sino que aún Dios, considerando todas esas decisiones que podríamos llegar a tomar, Él ya creó su plan perfecto. Pero ya hablaremos de ese tema en específico en otro momento, mi hermano. Están los atributos intelectuales, los de voluntad y los últimos, o la última área, mi hermano, son los atributos morales, también como veíamos el día de ayer. Y estos se relacionan con el carácter prácticamente. Aquí podemos hablar de la bondad de Dios, podemos hablar de su santidad, la justicia y la verdad de Dios. Ahora, mi hermano, es asombroso, maravilloso notar que aunque nosotros usemos palabras distintas en nuestras iglesias, hay podríamos llamarle una unidad notable entre todos los cristianos al reconocer que estamos destinados a ser semejantes a Dios en estas tres facetas, en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro carácter. Es algo evidente. Ya después podemos hacer un ejercicio con más ilustraciones y algo más práctico para entenderlo mejor. Pero es algo evidente. Nosotros somos semejantes a Dios en estas facetas, en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro carácter. Ahora, mi hermano, aquí vamos a entrar a un punto un poco complejo que puede ser desafiante, pero es sumamente emotivo y reconfortante. ¿Por qué? Porque este punto en el que vamos a meditar en este momento
puede salvar nuestra fe, por así decirlo, en momentos de crisis. Hay que hacer nosotros una distinción vital para tener expectativas correctas de Dios. Más adelante me va a entender acerca de esto. Hay algo bien importante, mi hermano. Los atributos, como ya lo hemos mencionado, son las cualidades ilimitadas de Dios que nunca cambian. Nuestro Dios siempre será sabio, infinitamente sabio, infinito en poder y también infinitamente bueno. Pero también existen las manifestaciones históricas. Estas manifestaciones históricas son las intervenciones de nuestro Dios en nuestro mundo cambiante, donde Dios decide cómo y cuándo mostrar esos atributos. Dios no siempre va a mostrar su bondad de la misma forma a lo largo de toda la historia. Utilizará distintas formas, de distintas maneras podrá nuestro Dios mostrar su bondad. Es un ejemplo pequeño, pero no lo va a hacer siempre de la misma forma. Dios decide cómo y cuándo mostrar sus atributos y de qué forma en los diferentes momentos históricos. ¿Por qué esto es importante, mi hermano? Bueno, porque a veces, y esto es algo común en toda la historia, a veces pensamos nosotros que si nosotros no vemos el poder de Dios hoy, como nosotros esperamos verlo, o como lo leemos en la Biblia, de esa misma forma en la que se manifestó en el Éxodo, en toda la historia del pueblo de Israel, aún siendo fiel con la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria o la iglesia de los primeros siglos, tal vez hoy decimos, no es Dios fiel porque mostró su fidelidad, su bondad de otra forma, incluso con otros hermanos que conocemos. Y si no la vemos manifestada de esa forma en nuestras vidas, o como la he mostrado en otros momentos de nuestra propia vida, tal vez nosotros decimos, bueno, es que tal vez hice algo malo, o no estoy actuando como debería, por eso Dios no, o Dios ya no me ama, o empezamos a divagar mucho con nuestra mente. En lo peor de los casos habrá personas que dicen, bueno, Dios ya no es bueno, Dios dejó de ser poderoso. Y eso, mi hermano, es un error. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia, y es algo que siempre debemos recordar. Dios es inmutable. Y la forma en la que Él intervenga, actúe o muestre sus atributos a lo largo de la historia o en nuestras vidas es solamente asunto de Dios y tiene que ver con su aceidad, como lo veíamos, y con su sabiduría, con todo lo que Él es. No nos compete a nosotros. Dios siempre será Dios y todos sus atributos permanecerán aunque nosotros no lo entendamos o no lo veamos como queremos o como esperamos. Dios siempre es sabio, aunque a veces no entendamos su silencio. Dios siempre es poderoso, aunque a veces no realice el milagro que pedimos en ese instante. Y Dios siempre será bueno, aunque estemos atravesando una prueba difícil de discernir, mi hermano. Hermanos, el problema no es que Dios cambie, sino nuestra perspectiva, que está influenciada por todo el mundo pecaminoso, por el pecado, vaya. El Salmo 73, mi hermano, dice que necesitamos entrar en el santuario de Dios para que nuestra alma sea sanada y podamos ver sus atributos operando detrás de las circunstancias. Como dice esta canción, aunque no podamos verlo como queríamos verlo, Dios está obrando. Fíjese lo que dice Lucas, mi hermano, capítulo 6, versículo 36. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Sabe, mi hermano? A diferencia de los atributos incomunicables, que son los atributos que Dios no comparte con nosotros, como su eternidad, su omnisciencia, omnipresencia, solamente podemos adorar esos atributos. A diferencia de esos atributos incomunicables, los atributos comunicables son una orden de imitación, porque esto va estrechamente ligado con lo que vemos en Génesis 2, que Dios nos hizo a imagen y a semejanza suya,
Y estos pasajes que le mencioné son mandatos. Jesús dice en Lucas, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Y Pablo manda a la iglesia en Éfeso a que seamos bondadosos y compasivos. ¿Como quién? Pues como nuestro Padre Celestial, mi hermano. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, dice lo siguiente: sean ustedes santos en todo lo que hagan, tal como es santo el que los llamó. Pedro aquí estaba recordando lo que encontramos en Levítico, que dice: sed santos porque yo, Jehová su Dios, soy santo. Ahora, mi hermano, imitar a Dios no significa ser dioses o diosesitos, como decía algún predicador famoso, lo decía malamente, ¿no? No somos llamados a ser dioses, mi hermano, sino somos llamados a reflejar el carácter de Dios en nuestro contexto. Ser santos, mi hermano, significa, como lo hemos visto, ser apartados o estar apartados del pecado y ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Esta semana, mi hermano, nuestra santidad en el trabajo o nuestra bondad en casa son el espejo, por así decirlo, que muestran al mundo cómo es nuestro Dios. Ahora, hay un par de desafíos que quisiera compartir con usted para el día de hoy y para toda esta semana. Debemos ajustar nuestras expectativas. ¿A qué me refiero con esto, mi hermano? Si hoy no sentimos la bondad de Dios, no dudemos que Dios es bondadoso. Si hoy no vemos a Dios interviniendo en nuestras vidas como esperamos que lo haga, o en nuestra situación que estemos experimentando como nosotros queremos que lo haga, Dios sigue siendo Dios, y Él mostrará su bondad, su fidelidad, su poder, su misericordia en nuestra vida, y lo está mostrando, aunque nosotros no lo podamos discernir todavía, pero Él está ahí. Así que afiancémonos y sigamos adorando a nuestro Dios. Recordemos que Dios es bueno y nunca cambia. Recordemos que Él es fiel. Recordemos que tal vez su manifestación en este momento puede ser a través de una prueba o a través de una disciplina, pero eso no debe llevar a cambiar lo que pensamos de nuestro Dios, ni debe influir o intervenir en nuestra adoración para con nuestro Dios. Lo segundo, mi hermano, que podemos hacer es que seamos intencionales al cumplir con lo que veíamos ayer, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Seamos intencionales en imitar a nuestro Dios. Podemos elegir tal vez una de estas tres áreas que compartía con usted, el área intelectual, de la voluntad o el área moral, para poder imitar a nuestro Dios. Si elegimos el área moral, propongámonos perdonar a alguien esta semana, tal como Dios nos ha perdonado a ustedes y a mí a través de Cristo Jesús. Y el tercer desafío que quiero dejarle el día de hoy, mi hermano, es que descansemos en la esperanza final. No nos desesperemos. Si nos cuesta cumplir con ser imagen y semejanza de Dios, con ser representantes de Él, no nos desesperemos. Nos va a costar a todos. Pero sabe, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. El apóstol Juan, en su primera carta, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: sabemos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Es un proceso, mi hermano, que, como le he mencionado, nunca vamos a lograrlo, por lo menos en esta vida, sino que seremos perfectos o semejantes a Cristo hasta que estemos con Él. Así que sigamos adorando a nuestro Dios por quién es Él y porque Él no cambia, y sigamos bien afianzados y plantados en su palabra, y propongámonos a ser fieles representantes de nuestro Dios aquí en la tierra. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has dado el privilegio, el honor de ser hechos a tu imagen y semejanza. Perdónanos si nosotros a veces empañamos ese espejo con nuestro pecado. Pero hoy, Padre, queremos pedir de tu ayuda para que podamos ser fieles representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a confiar en todo momento en tus atributos. Ayúdanos a confiar en ti aun cuando no entendamos las circunstancias. Ayúdanos a recordar que tú has sido bueno y a recordar que tú estás obrando e interviniendo en nuestras vidas a pesar
de que no lo podamos discernir o distinguir en estos momentos. Transforma nuestra mente, Padre, renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro carácter, para que el mundo te vea a través de nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza tuya. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.